Bendito. Ok. Ok, amados, Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Déjenme abrir acá las escrituras. Perfecto. Ok. Hoy se va a soltar un tema que tiene que ver con la multiplicación, con alterar las cosas, literal alterarlas. Si hubo un loco en la Biblia que lo pudo hacer, ¿por qué no nosotros? Pero para alterarlas, si quieres alterar algo físico, tienes que estar alterado en el reino espiritual. ¿Ya? Porque la manifestación de lo que tú ves aquí en lo físico fue desatado primero en lo espiritual. Y tú tienes que literal tener una mente alterada para poder alterar las cosas acá. Si Jesús caminaba sobre el agua fue porque él no se movía según las reglas naturales. Estamos acá. Si él caminaba sobre el agua es porque yo no sé si decirte, no se sujetaba a las reglas naturales, porque toda su esencia era sobrenatural. Si tú estás seguro de que eres una hija, un hijo de Dios, tienes que entender que tienes una mente sobrenatural y una mente de reino. Al tener una mente de reino, tú no te puedes mover según las cosas naturales, sino solo sobre lo sobrenatural. Si piensas de forma sobrenatural, vas a andar de forma sobrenatural. ¿Ok? ¿Ya? Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Si tú quieres vivir como una persona natural, pues piensa como una persona natural. Si quieres vivir como una persona sobrenatural, tienes que pensar de una forma sobrenatural. Por eso la palabra de Dios que tú la lees todos los días es algo sobrenatural, porque no es inspirada por hombre, porque dice toda la escritura en el libro de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, ya, para perfeccionar al ser humano que la lee. Si tú lees la palabra de Dios, pasas de ser alguien natural a alguien sobrenatural, porque dejas de leer la ley humana y empiezas a leer la ley divina. Y cuando lees la ley divina, te mueves según los reglamentos y estatutos divinos. ¿Me captaron? Un abogado se conoce las leyes naturales, las leyes humanas, para poder moverse en el reino de los mortales. Entonces, a un abogado, si conoce la ley humana, se va a poder defender. Estamos acá, ¿no es cierto? Un abogado que conoce las leyes humanas se va a poder defender, va a poder incluso evitar que la gente lo estafe o le vean la cara. Entonces tú a un abogado no le vas a pensar dos veces antes de decirle algo. Porque como él conoce leyes, te puede decir, me estás injuriando, me estás ofendiendo, me estás amenazando. No, no te amenaces. Sí, me estás amenazando porque el artículo tal en el libro tal dice y esto lo que tú me dijiste entra dentro de una amenaza. Y yo te puedo seguir un juicio por $5,000. Y te quedas así como que, híjole, y ahora, ¿por qué él está en ese nivel? Porque conoce la ley humana. Si tú te conoces y él se puede mover según la ley humana, estamos acá. Como él conoce la ley humana, puede moverse dentro de los estatutos y reglamentos humanos muy bien y puede sacar muchas cosas a su favor. Amén. Entonces, si tú conoces la ley divina, te vas a poder mover ¿en qué reino? En el divino. Si tú conoces la ley divina, si tú conoces la ley sobrenatural, te vas a poder mover en el reino sobrenatural. Para poderte mover en el reino sobrenatural y poder mover las cosas del reino sobrenatural, tienes que saber la palabra del reino sobrenatural. Yo no, ay Dios mío, seguimos, ñaño. Sí, ya. Si tú conoces la ley sobrenatural, amados, ¿cómo están? Buenas noches. Si tú conoces la ley del reino sobrenatural, la ley del reino invisible, ñaño, qué gusto. Si tú conoces la ley del reino invisible, tú te conviertes de cierto modo en un juez. Porque la palabra de Dios lo dice. Estamos acá, ¿ya? Que somos hasta jueces. ¿Por qué? Porque conocemos las leyes y los estatutos divinos. Entonces, si tú conoces una ley que no es de este reino, pero que al no ser de este reino, altera este reino, quiere decir que tú te mueves por encima de este reino. Te lo repito de nuevo. Un abogado puede alterar las cosas aquí y hacer muchas cosas a su favor porque conoce la ley humana. Pero si tú conoces la ley divina influencia incluso la ley humana. Si tú llegas a conocer la ley divina, te conviertes
Yo sé que Jesucristo es el que está abogando por nosotros, pero alguien que conoce leyes es como un abogado, un experto en leyes. Entonces tú te conviertes en un experto en leyes divinas. Y en el reino espiritual y en el reino natural, nadie te va a agarrar en curva, porque conoces la ley y sabes cómo defenderte. Porque sabes que en el reino espiritual hay un abogado, que es Jesús. Hay un juez, que es Dios. ¿Estamos? Hay una corte de ancianos. Lee el libro Apocalipsis. ¿Ya? Hay un acusador, que es Satanás. Hay los acusados, que somos nosotros. Pero si tú conoces la ley, te vas a poder defender ante las acusaciones. Entonces, para que no te vean la cara en el reino espiritual, tú tienes que saber moverte según la ley de ese reino. ¿Ya? Si tú viajas a un país extranjero y haces algo que para ti era normal, pero viene la policía y te lleva preso y vos vas a decir, pero ¿por qué aquí hice mal? No, es que aquí esto es un delito. Híjole, pero en mi país no, pero aquí sí. ¿Y por qué te metiste en problemas? Porque no conocías la ley. Entonces, si tú no dominas de esta ley, puedes andar en problemas en el reino espiritual sin saberlo. ¿Estamos acá? ¿Ok? Entonces, hoy te voy a dar, o bueno, hoy el Eterno te va a dar, porque pues se aprendió de él. ¿Sí? Vamos al libro de Génesis 30, versículo 25. Padre eterno, gracias por la palabra que vamos a dar hoy en tu nombre. Gracias, soberano Rey, por este lugar, por este tiempo, por cada hijo, hija tuya acá. Bendecimos sus vidas, Padre. Gracias por cada alma hecha a tu imagen y semejanza, Rey eterno. Gracias porque nos amas, gracias porque hemos venido por ti acá. Gracias, Rey de Gloria, porque tú eres santo, porque tú eres Dios, porque tú estás con nosotros aquí, porque tú estás pendiente de cada uno de nosotros, no nos abandonas, no nos dejas, no nos sueltas. Gracias, Padre, gracias, soberano Rey, porque tú eres santo, bendito Padre. Gracias. Padre, leo tu palabra en el nombre de Cristo, de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo. Ok. Entonces, hoy Dios nos va a enseñar el código para alterar las cosas. Primero, uno, para poder alterar las cosas de este reino, tienes que haber sido alterado por el otro reino. Si tú no eres alterado, no puedes alterar. ¿Estamos? ¿Ya? Para que todos estemos locos se necesita que uno empiece con alguna locura. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿No? Sí, no puede ser solo un loco. Acá debemos estar todos locos. Pablo decía que él está loco, loco por Cristo. Amén. Entonces, para poder alterar algo, tienes que tú haber sido alterado. Si no, no puedes alterar. Tú tienes que haber paz. Para poder modificar algo, primero tienes que tú ser modificado. ¿Ya? Un carpintero no va a poder hacer un mueble, o una persona no va a poder hacer un mueble, si primero en su cerebro no hubo una instrucción de cómo hacer un mueble. Su cerebro tuvo que ser cambiado y llevado a un conocimiento de cómo manejar la madera. ¿Ok? Si tú quieres sembrar plantas, tu mente tiene que haber sido llevada a un nivel del conocimiento de eso para poder saber lo que es agricultura. Tú no puedes coger y sembrar así de la nada, porque tal vez no era la fecha. Tal vez no era, hay un calendario lunar que se maneja para sembrarlas. Entonces, si tú siembras fuera de ese calendario lunar, pues tal vez no crece, no se desarrolla o el fruto te sale chiquito o algo. Pero si quieres, tienes que entender y estudiar algunas cosas. Entonces, tu mente tiene que moverse a ese nivel, a esa esfera, a esa atmósfera. ¿Ok? A ese conocimiento para poder alterar. Si tú quieres alterar las cosas acá, tienes que ser alterado por la palabra de Dios. Cuando tú ya has sido alterado por la palabra de Dios, tú entiendes que la palabra de Dios te dice que las cosas pueden ser alteradas según lo que tú quieras hacer o lo que Dios quiera que hagas. Pastor, ¿eso es posible? Claro, por eso dice la palabra que orarás por los enfermos y sanarán. Así no pasen por un hospital, así no tomen medicamento, así no pasen por un médico, así no sean operados, ¿ya? Dice la palabra que Pedro salía y la gente sacaba a sus enfermos a las calles para que solo Pedro con su sombra les tocara y fueran sanados, ¿ya? Tú le dices eso a alguien en un hospital, a un médico, te va a decir que estás mal de la cabeza, ¿ya? Ayer estábamos viendo en mi casa con la pastora y su hijito, es el hijito de la pastora, levántese, pastorita, y preséntese, por favor. Preséntese, me olvidé de presentar. Para la gloria de Dios. Y mi
Josué. Josué. Sí, nos están visitando, están acá por un tiempito. ¿Ok? Entonces estábamos viendo con ellos ayer un estudio que sacó un doctor experto en cirugía, una eminencia, está al nivel de Steve Hawking. No sé si van a escuchar, Steve Hawking es un científico brutal, ¿sí? Algún tiempo lo consideraron al mismo nivel de inteligencia que Albert Einstein, a Stephen Hawking, porque estudió algunas cosas, pero bueno, no me quiero ir tan profundo. Este científico les llamó la atención la vida después de la muerte, ¿ya? Y dice que en su tiempo de haber ejercido la cirugía, dice que había algunos pacientes que se le morían, ¿ok? Pero dice que ya no había actividad cerebral, o sea, el cerebro no respondía, el corazón no respondía, no había pulso, no había nada. Clínicamente muerto, no tenía signos vitales, no respiraba nada. Y dice que después de estar haciendo masaje cardíaco, mandaron una inyección de adrenalina directo al corazón. Adrenalina es un estimulante brutal que produce tu cuerpo, pero cuando hay una persona que en una sala de cirugía le da un infarto, le clavas una aguja, una jeringa con una aguja acá de adrenalina y le estimulas al músculo para que empiece a latir de nuevo. Eso se llama resucitación. Pero bueno, no voy a irme tan profundo. Entonces dice este hombre que cuando hacía el trabajo de resucitación, ¿ya? Lograban hacer que esa persona regresara. Esa es la descripción, las palabras que él usaba. Y lo que les llamaba la atención, dice que la mayoría de pacientes que se le morían los podían hacer regresar, ¿ya? Dice que describían con detalle cosas que él no podía explicar de forma natural. ¿Por qué me voy con esto? Para que veas que cuando una mente se altera por algo que viene del otro reino, empiezas a descubrir cosas y a meterte en ese reino. Pero si tú te conformas con lo que hay aquí y con lo que se ve, pues no vas a poder hacer mucho, ¿ya? Este científico o este doctor dice que la gente que había fallecido clínicamente pasaban como 10 minutos sin función cerebral, sin oxígeno, y tienen que resucitarles rápidos para que no haya daño de las neuronas, daño en el cerebro. Y dice que cuando resucitaban o lo resucitaban, describían cosas extrañas, ¿ya? Y él tiene casos documentados, ya hemos de pasar. Creo que mi esposa pasó al chat de la iglesia, no sé si lo vieron, ¿ya? No lo pasó al chat de la iglesia, ya lo vamos a pasar para que lo vean. Y dice que esta persona describía, después de haber muerto, cuántos médicos estaban en la sala, cuántas personas estaban operando en todo el hospital. O sea, no solo se quedó ahí, sino que el alma de esa persona recorría todo el edificio y veía todo lo que pasaba en esos 10 minutos. El médico al principio decía que eso es imposible, pero sí les llamaba la atención que haber estado con el cerebro inactivo, cómo una persona puede ser consciente de todo lo que pasó durante esos 10 minutos de inactividad cerebral. Ahí empieza la curiosidad de él y empieza a investigar. Hizo una serie de exámenes, habló con muchas personas que habían muerto, pero después las pudieron resucitar en el hospital, y todas tenían una experiencia después de la muerte. Y llegó a la conclusión de que no hay muerte, sino que hay una vida después de la muerte. Y él hizo una serie de estudios y de exámenes y pudo comprobar científicamente que Dios existe. ¿Sí o no, pastorita, que vimos? Él al principio le llamaba la fuerza cósmica, pero después tuvo que reconocer, y en el video está, tuvo que reconocer que esa fuerza cósmica es Dios. Y este mismo científico dijo a la comunidad científica, yo les puedo demostrar con pruebas científicas que Dios existe. Quedábamos brincos ayer, alabábamos en el comedor viendo ese video, porque que uno de los científicos más nombrados en cirugía diga que puede demostrar científicamente que Dios existe, eso es algo impresionante. Pero ¿qué causó eso? Que la gente que regresaba, ya, de la muerte, por decirlo así, describía cosas que no tenían explicación. Entonces ahí su mente se alteró y empezó a investigar. Entonces, para tú alterar algo, tienes que haber sido alterado. ¿Ok? Génesis 30, versículo 25. Dice, después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame regresar a mi propia tierra, dame mis hijos y mis mujeres, pues por ellas he trabajado contigo y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. ¿Ya? Jacob, todos sabemos, mal llamado el engañador, pero según la traducción hebrea directa, la traducción, porque la traducción de Reina Valera dice engañador, pero sabemos que Reina Valera está pésimamente traducida, ¿ya? Pero la versión directa del hebreo, el nombre Jacob no significa engañador, significa el que arrebata.
¿En qué nos basamos? Ya que me preguntan, porque si Dios le cambió el nombre a Jacob de supuestamente engañador a Dios pelea, ¿no? Que eso significa, o el que lleva el poder de Dios, que es el nombre de Israel, ¿ya? ¿Cómo le va a seguir diciendo después engañador, engañador, engañador si ya no engañaba a nadie? Jacob significa arrebata, el que toma, ¿ya? El que toma y ya no te lo devuelve, literal, ¿ya? Eso es arrebatar. Entonces, dice, tú sabes bien cómo he trabajado para ti, cómo he cuidado tus animales. Versículo 30, lo poco que tenías antes que yo viniera ha aumentado enormemente, pues desde que llegué el Señor te ha bendecido, pero ¿cuándo voy a comenzar a trabajar para mi propia familia? Quiere decir que Jacob portaba una unción que cuando él se fue a trabajar en las tierras de su suegro, hacía que donde él estaba, prospere, ¿ya? Quiere decir que la creación reaccionaba a la unción y a la presencia de Dios que él portaba, ¿ya? Quiere decir que lo que está escrito en Deuteronomio, aunque en esta época no se escribía todavía Deuteronomio, pero en Deuteronomio 28 dice que si tú obedeces la ley de Dios, Él ordenará la bendición que te siga y te acompaña donde sea que tú vayas. Y que todo lo que toques prosperará. Y que todo lo que hagas y todo proyecto tendrá éxito. Entonces, aunque no se escribía Deuteronomio 28, en este tipo loco alterado de acá llamado Jacob, ya se manifestaba la palabra, que no era escrita para los hombres todavía, pero que arriba en el cielo ya estaba, porque cielo y tierra pasará, más tu palabra no. O sea, todo lo que tienes aquí antes de que fuera creado ya existía arriba. La Biblia que tú lees acá abajo ya estaba escrita antes de que todo fuera hecho, porque es la palabra de Dios y su palabra es eterna. Vamos acá. Entonces, este tipo entendiendo eso, él le dijo, si tú eres próspero ahora es porque yo estoy acá. Cuando tú entiendes ese principio, vas a saber que la gente te va a necesitar a ti. Entonces tú estás andando con una mentalidad de que sabes que donde vas, pegas. Que lo que haces, prospera. Estamos acá. Pero ¿qué es lo que tienes que tener? La mente alterada. No necesitas tener plata ahí. Porque Jacob cuando llegó donde Labán no tenía un centavo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tipo entró a pedirle trabajo al suegro. Y tuvo que trabajar creo que 7 años por la una y 7 años por la otra. Si no es así me corrigen, ¿ya? Pero si mal no recuerdo, trabajó 7 años por la una, después le dieron, se las llevó a la cama, cuando se dio cuenta se había acostado con la que no era, porque así está escrito, ¿no? Dijo, oye, pero esta no es. Entonces, la otra, y tuvo que trabajar por la otra. Entonces tenía 2 esposas. Hombres no serán ilusiones, ¿no? Eso era en esa época, por si acaso, no serán bandidos, ¿ya? Entonces, sí, hay que aclarar, ñaño, porque vayan a decirme, se me metió la unción de Jacob y vayan a querer salir con tonteras, pastorito, y ya me meten aprietos. Pues las damas me vayan a linchar ahí. Fue ahí nomás, hoy no se hace eso, ¿ya? Entonces, quiere decir que en esa época, él sabía y le decía, oye, tú no tienes nada, aunque tienes ciertos rebaños, pero yo me puse a trabajar aquí y lo que tenías aumentó. ¿Por qué? Porque él sabía lo que portaba. Cuando tú sabes lo que portas del reino, sabes que donde vas, vas a pegar. Entonces, cuando tú vas con una mente, no mente de ricachón, no mente de millonario, no. Una mente divina, una mente próspera. Entonces, tú sabes que donde tú vas, sabes que vas a hacer que eso se altere. Y si eso funcionó con Jacob, que no tenía un centavo, él no necesitaba plata, él ya tenía la unción encima, la capacidad, una mente alterada, sabía los códigos, sabía los secretos, no necesitaba quien le diga cómo hacer las cosas porque ya tenía ese depósito divino adentro, que él sabía que lo que hacía iba a pegar. ¿Estamos acá? Entonces ese es el punto número 1, estar seguro de lo que portas. ¿Ok? Punto número 1, estar seguro de lo que portas. Si tú sabes lo que portas, vas a alterar lo que sea. ¿Ok? Por eso cuando Jesús le decía, no, oye, tu mejor amigo se murió, ya lo voy a visitar después de 4 días, con usted bien podrido. No, pero es que, oye, está enfermo. Sí. Porque él sabía quién es. Dijo, Padre, esto lo hago para que tu nombre sea glorificado. Lázaro, sal fuera. Punto. Él podía ir a sanarlo, pero necesitaba algo que impacte. Estamos acá. Ahora, versículo 31. ¿Cuánto quieres que te pague? Insistió Labán. No era plata. Mira, no me pagues nada, respondió Jacob,
Volveré a cuidar tus ovejas si aceptas lo que te voy a proponer. El tipo no quería plata. El problema del pueblo de hoy es que el pueblo quiere plata. Dile al que está al lado tuyo, no necesitas plata. No necesitas el dinero. El dinero te necesita a ti. Pastor, ¿cómo? Te voy a dar un código que a mí el Señor me soltó. Estos 25 centavos en mi mano son útiles, porque soy yo el que lo va a llevar a una tienda y puedo comprarme aunque sea un chocolate. Pero si yo dejo los 25 ahí, ¿va a servir de algo? No va a servir de nada hasta que el que porta la capacidad para moverlo, ahí no sirve nada. Yo cojo y lo entierro y no va a hacer nada. Pero si yo lo desentierro, lo limpio, voy a la tienda, hice que le di valor. Entonces el dinero no vale, tú eres el que le da valor. ¿Le agarraron? Estamos acá. ¿Entendieron lo que pasa? Entonces por eso no necesitas el dinero te necesita a ti. Porque si tú no le mueves al dinero, el dinero no tiene propósito. Ya, imagínate que desaparezcan todos los humanos del planeta. ¿Qué pasa con la plata del banco? ¿Se va a reproducir sola? No. Es más, se va a podrir, se va a deteriorar, se va a desintegrar. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros. Nosotros somos los que le damos el valor al dinero. El dinero no te da valor a ti. Tú no vales por lo que tienes. Por lo que tienes económicamente, tú no vales de eso. Tú vales por lo que portas acá, por la esencia que tienes. Entonces, es tu conocimiento que le da valor al dinero. ¿Me captaron? Eso es tenaz. Cuando tú entiendes ese principio, no te vas a desesperar por el dinero, porque sabes que es el dinero el que te va a buscar a ti para sentirse valioso. Porque eres tú que lo mueves, eres tú el que lo gasta, eres tú el que lo invierte. Si tú no mueves al dinero, el dinero no va a poder hacer nada. Es un simple papel que algún rato se va a dañar, se va a deteriorar, o una moneda que se va a oxidar. Cuando tú entiendes ese principio, dejas de desesperarte por la plata. ¿Ya? Por eso Jacob entendía eso y decía, yo no necesito dinero. Porque yo te apuesto que si te dicen, oye, he estado trabajando 7 años, ya te voy a dar una indemnización por eso. Uy, bacán, ¿cuánto me va a tocar? Así salía ahí. Entonces, a ver, 7 años por tantos talentos, tantas monedas de plata, de oro. Uy, a las 2 esposas, mijas, vamos a salir millonarios. Pero imagínate la cara de las esposas cuando el suegro le quiso dar la liquidación y el tipo dijo, no quiero. Yo creo que toda mujer al esposo le va a decir que eres loco. Oye, te van a liquidar, te van a dar plata, no quiero. No quiero mi liquidación, no quiero. Te tengo otra propuesta. ¿Por qué? Porque el tipo tenía mentalidad del reino. ¿Qué sabía? Mira, cuando tú tienes mentalidad de reino, no necesitas del dinero. Necesitas lo que produce dinero. Porque el dinero se te puede acabar. Pero si tienes lo que lo produce, es distinto. ¿Me captaron? ¿Ya? Mira lo que va acá. Le dice, lo que te voy a proponer, déjame pasar hoy por entre tu rebaño. ¿Ya? O sea, estaba el rebaño y lo que quería Jacob era pasar caminando por el rebaño para que las ovejas le vieran y él viera a las ovejas. Déjame pasar entre tu rebaño. Quería caminar entre el rebaño. Mira, estos son códigos, ¿ya? Apúntale ahí. Déjame pasar entre tu rebaño para apartar, ¿ok? Todos los corderitos negros, ¿ya? Por eso la iglesia que vamos a abrir en el valle se llama la oveja negra, por si acaso. Alaba, Guisito. Es el código de las ovejas negras. ¿Ya? Volveré a cuidar A ver, no, espérame. Ya. Para apartar todos los corderitos negros y todos los cabritos manchados y moteados. Ellos serán mi salario. No quería dinero, quería lo que produce dinero. Pero ¿por qué pidió los negritos, los manchados y los con rayas? ¿Ya? Y los grises. ¿Por qué? Porque ya les enseñé una vez que la oveja negra no era muy apreciada. ¿Por qué? Porque la verdadera historia de la oveja negra no es que es el malvado o el rebelde. No, esa historia es falsa. La oveja negra nunca fue rebelde. La oveja negra no es la que no se sujeta a nada. La verdadera historia de la oveja negra es que cuando en un granjero todas las ovejitas de pelaje blanco le parieron una oveja negra, la rechaza el granjero. ¿Por qué? No porque es rebelde, sino que porque la lana que tiene esa oveja solo le sirve para hacer ropa de color negro. En cambio, la lana de la oveja blanca le puede dar cualquier color y es más comercial. ¿Ya? Porque no toda la gente va a querer ropa negra. Dice, no, pero ¿y no tiene una ropa café o amarilla? No, pues es que todo mi rebaño tiene de la lana negra. No me sirve, me voy a otro lado.
Entonces por eso a la oveja negra le hacían a un lado. Entonces no era como nos pintaron el cuento de que, oye, es la más rebelde, tú eres la oveja negra de la familia porque siempre andas armando problemas. No, es falso esa historia. Lo que pasa es que, según la historia real que te estoy contando de la oveja negra era rechazada por el mismo pastor porque no la podía cambiar según su gusto. No podía alterarle según como él quiere. No podía meterle el color que él quería. Hacerla, ¿por qué? Porque estaba hecha según como a Dios le gusta, no como al hombre le gusta. ¿Me captaron? Esa es la verdadera historia de la oveja negra, que no puede ser alterada al gusto humano, porque fue hecha al gusto divino. Y por eso, pues, el humano rechaza, dando a entender que rechaza el diseño divino, que puede ser muy útil. Esa es la historia de la oveja negra. Entonces, por eso Jacob pidió las ovejas manchaditas, podía llevarse las blancas, ¿ya? Entonces dijo, no, dame estas que no salen mucho, porque en un rebaño de ovejas blancas, pocas te salen ovejitas negras, los que conocen pues de agricultura o de ganadería, lo que sea. No te paren casi muy seguido ovejas negras, pero cuando te salen no son muchas. Entonces, si te pones a pensar, es un negocio absurdo. Dame las que menos salen. ¿Ya? O sea, aparte de que no quería su liquidación, quería las que menos salen. ¿Ya? Es como que quieras vender algo que no es no va a salir, no se va a vender, no es comercial. Como que te compres una marca de auto o quieras vender un auto que no es comercial. ¿Ya? Un auto que no pega. ¿Ya? Esos autos así de plástico que ya no valen, ¿no? Y entonces dicen, no, es que no, ese carro no es bueno, no te compro, no es comercial. ¿Ya? Entonces él estaba cogiendo lo no comercial. ¿Ya? Entonces mira, así cuando más adelante vengas a ver lo que he ganado, tendrás la prueba de mi honradez, pues si en mi rebaño hay cabras que no sean manchadas, o moteadas, o corderos que no sean negros, será que te los he robado. ¿Por qué? Porque del suegro eran todas las ovejas, corderos de lana blanca. Todos los manchados iban a ser de Jacob. Entonces, ¿qué es la propuesta que le hacía Jacob? Déjame cuidar tu rebaño, déjame escoger los manchaditos, y mientras cuido tu rebaño, yo me encargo del mío y esa es mi paga. ¿Qué opinas? El suegro dijo, pues bacán. Pero el suegro sí era el verdadero engañador, porque Labán sí significa estafador, engañador, no como Jacob, el que arrebata. Jacob aquí estaba arrebatando, porque el rato que pasó por el rebaño, se fijó cómo estaba el rebaño, qué había y qué podía tomar. Y de paso, el rato, la palabra de Dios dice que por todo el suelo que tú toques, será consagrado territorio para Dios y te pertenece. Entonces el tipo cuando caminó por ahí, tomó posesión del piso y de lo que estaba y de lo que caminaba en el piso. O sea, cuando tú caminas por un territorio y tomas un territorio en el reino espiritual, te pertenece ese territorio y lo que habita ahí. ¿Ya? Te pertenece ese territorio y lo que habita ahí. No es que tú dices, esta tierra me pertenece, pero también te pertenece lo que está en esa tierra. O sea, si en esa tierra hay una mina de oro, también te pertenece. Si en esa tierra hay un río, te pertenece. Si en esa tierra hay un lago, te pertenece. Si en esa tierra hay animales, te pertenecen. Tienes que saber tomar posesión. Y aunque Labán estaba en una tierra que era de su suegro, él sabía cómo tomar lo que a él le pertenecía. ¿Ya? Entonces, mira, está bien, aceptó lo que propones, dijo Labán, pero en ese mismo día, versículo 35, porque Labán sí era un estafador, Labán apartó todos los chivos rayados, moteados, y todas las cabras manchadas y moteadas, o que tenían algo blanco, y todos los corderos negros, y se los dio a sus hijos para que los cuidaran. Luego se fue con este rebaño del lugar donde estaba Jacob a una distancia de 3 días de camino. El pícaro del suegro lo que hizo es, bueno, si Labán quiere esto que él dice, cogió a los hijos, mijos, vengan, llévense. Cosa que el tipo no tenga con qué arrancar. Eso es ser un estafador, ¿ya? O sea, Jacob le contó lo que quería hacer, Labán se hizo loco, dijo, ya, me parece bien, ok. En la noche, mientras Jacob estaba bien dormido, dijo a los hijos, oigan, llévense esto a 3 días de camino para que él no tenga nada. Porque él dijo, déjame escoger del rebaño. ¿Ya? ¿Ok? Jacob, por su parte, siguió cuidando las otras ovejas de Labán. O sea, como se llevó todas las que le correspondían a él a 3 días de distancia, Jacob no le armó relajo. Porque Jacob le podía decir al suegro, oye, me robaste, me estafaste, como muchos de aquí lo haríamos, reclamar.
Me robaste, me estafaste, hiciste esto, hiciste el otro. Mira que quedamos en un acuerdo. Te dije que no me des dinero, que me dejes de escoger de acá y te las llevaste. Eres un estafador. Podía decir eso. El tipo se quedó tranquilo. ¿Por qué? Porque conocía códigos del reino. Sabía cómo alterar las cosas y cambiar las cosas a su favor. No necesitaba pelear, no necesitaba discutir, no necesitaba entrar en una treta, en un conflicto. Él sabía moverse. Sabía a quién sirve. ¿Ya? Estamos acá. Miren, entonces, versículo 37 dice, cortó ramas verdes de álamo. Ojo con los árboles. Álamo. Almendro. Quiero que le eches ojo. Al almendro. Y castaño. Y las peló para que se pudieran ver las rayas blancas. O sea, perdón, padre. Voy a hacer algo acá. Si yo cojo, supongamos que esta es la vara, una vara de almendro, y dice que cogió y la peló acá. ¿No es cierto? ¿Qué ven aquí? Una parte blanca, una parte oscura. Una parte blanca, una parte oscura. Entonces el tipo cogió las ramas de esos tres, parte blanca, parte oscura, las peló y les puso delante de las ovejas para que vean mitad blanco, mitad oscuro. ¿Ok? ¿Ya? Para que vean una rama de dos colores, bicolor, claro y oscuro. Toda rama, muy independientemente de qué color tenga encima, si tú le pelas, se va a ver más claro. ¿Ya? Sea la planta que sea, se va a ver siempre más claro. La corteza siempre es más oscura. Entonces, peló una parte de la corteza, otra no. Otra sí, otra no. Y las ramas quedaron como cebras. ¿Ya? Estamos acá. Ojo con este código que es tenaz. ¿Ya? Dice, cortó ramas verdes de álamo, almendro y castaño y las peló para que se pudieran ver rayas blancas, como te mostré ahorita. Luego puso las varas ya peladas frente a los rebaños en el lugar donde tomaban agua y allí era donde los machos se unían con las hembras y como lo hacían delante de las varas, sus crías nacían rayadas, manchadas y moteadas. Perdón por lo que te voy a soltar, pero tengo que decirte las cosas como están ahí. Supongamos que están las ovejas. Y este tipo loco de Jacob puso las ramas ahí para que vean el lado oscuro y el lado claro, donde tomaban agua. O sea, era imposible que el rebaño no viera el bicolor de las ramas. Se acercaban a beber el agua y veían. Eso se grababa. ¿Ya? Porque hay cosas que te entran por los ojos. Yo sé que no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Pero la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Y para que esa palabra se te active, tú tienes que verla con los ojos. Yo no puedo decir, voy a leer la Biblia y voy a estar con los ojos cerrados. Imposible. Necesitas verla. ¿Estamos? Y cuando tú lees la palabra, eso se te viene acá. Correcto. Entonces dice que estaba la rama ahí donde ellos bebían agua y donde se reproducían. Por eso la escritura muy sutilmente dice, y mientras lo hacían, o sea, mientras las ovejas y los cabritos se reproducían, copulaban, veían la rama. Mientras se reproducían. ¿Ok? Al ver eso, se estaban grabando eso. Y las crías salían con manchas. Trataron ese código. El tipo, mientras las ovejas tomaban agua y mientras copulaban, veían las ramas bicolor. Y las crías salían así. ¿Cómo puede pasar eso si la oveja blanca, el cabrito blanco, copulaban, tenía que salir la cría con lana blanca? Pero el tipo en su sapiencia, en su mente alterada, dijo, voy a poner donde beben el agua y donde se cruzan, para que ellos vean eso y su mente se altere genéticamente para que sus crías salgan según lo que ven. Por eso lo que tú ves te altera. Por eso tienes que ser muy sabio con lo que ves y lo que escuchas, porque como es algo intangible, te va a alterar tu esencia. No, yo no sé, se me fueron acá. Por eso cuando tú ves cosas que no son buenas, ¿ya? Que no son buenas, no voy a entrar en detalle porque hay niños, ¿ya? Pero cuando tú ves cosas que te van a pervertir la mente, tu alma se altera a ese nivel y tu alma termina en un nivel de perversión. Entonces, tiene mucho que ver lo que tú miras, lo que te ponen al frente. Por eso, Satanás, cuando tentó a Eva, él se tuvo que mostrar y tuvo que
incitarle a que coma la fruta, porque ella dice que se acercó y vio que era deseable y atractiva. Es lo mismo. Eva, al haber visto que la fruta del árbol prohibido era deseable y atractiva, se sembró ese deseo en ella y la tomó y la comió. Lo mismo pasó con las cabritas y las ovejas. Vieron las ramas, oscura, clara, mientras copulaban y mientras tomaban el agua. ¿Ya? Otro código más dice que la rama la habían sumergido donde bebían. ¿Qué pasa cuando tú sumerges una hoja de algo en un agua? Sale un té. Así tú no calientes el agua. Si pones un té verde, si pones canela, le dejas reposar ahí, se filtra y se hace agua de canela, sino que cuando tú le calientas se acelera el proceso. ¿Ok? ¿No han visto ustedes cuando hacen estas rosas de aquí, que son bicolor? ¿Qué les hacen? ¿Has visto que les ponen pintura en el agua y los pétalos cambian de color? Así la rosa sea genéticamente blanca, ¿ok? Pero si le ponen una patita en un agua azul y otra patita en un agua roja, la flor cambió de color. Punto. ¿Por qué? Por lo que entró en ella. Estamos acá. Entonces, todo lo que entra dentro de ti sí produce un cambio, especialmente si entra por acá o por acá. Ahora, entonces Jacob, versículo 40, las apartaba y las ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así Jacob fue formando su propio rebaño, separando el rebaño de Labán. El tipo le dejó a Jacob sin nada, pero Jacob, aunque no tenía nada, tenía el conocimiento y la sapiencia divina y un código divino y portaba una esencia divina. ¿Me captaron? Entonces no necesitas tener algo y no necesitas que la gente haga cosas a tu favor, porque no van a hacer cosas a tu favor. Pero lo que necesitas es tener la sabiduría y el conocimiento de Dios para hacer que las cosas se pongan a tu favor. Estamos acá. Vamos, yo no sé, yo ya me hubiese dado un trampolín, Dios mío. ¿Ya? No necesitas el dinero, necesitas entender que lo que tú conoces, que Dios permitió que aprendieras, lo puedes usar para alterar las cosas a tu favor. ¿Se alteraron las ovejas? Sí. Pastor, ¿quiere decir que si yo hago eso con un rebaño puede pasar? ¿Qué sé yo? Capaz que sí, pruébalo. Aquí pasó. Ahí pasó. ¿Ya? Entonces tú puedes hacer eso con todo lo que te rodea. Amén. Te lo repito, puedes hacer eso con todo lo que te rodea. Si quieres alterar las cosas, altéralas. Te voy a contar algo que yo hice con un árbol que tengo de Claudia en la casa. El árbol, aunque no me lo creas, lleva sembrado desde antes de pandemia. Y solo daba flor y no fruto. Flor y no fruto. Flor y no fruto. Yo no soy un experto en agricultura, pero hace un mes atrás yo le dije al árbol, si vas a estar dando solo flor y no me vas a dar fruto, te voy a cortar, porque no estás cumpliendo con el diseño que Dios te dio. Tú eres un árbol de Claudias y tienes que producir Claudias. Yo no sabía si era época de Claudias o no. Ni idea, no me interesaba. Lo que me interesaba era que me dé Claudias, porque lleva como 10 años y pico ahí el árbol cabezón solo daba flores. Ya, por eso me compraba una planta de rosas. Sí. Pasó un mes, nada que había una Claudia. Cogí mi motoguadaña y le corté un cuartito así del tronco, que le duela. Y le dije, ¿pensabas que estoy bromeando? Si no veo una Claudia ahí, te voy a terminar de cortar la próxima vez. 2 semanas después había 2 Claudias. Conscientemente usted hizo algo que los agricultores hacen, digamos, de oxidado ya en la planta, y la planta percibe que están haciendo daño y para reproducirse dan fruto. Ah, ya ves, yo no sabía eso, ya. El punto es que a la planta cabezona le amenacé con cortarle y se paniqueó y me dio 2 Claudias. ¿Funciona? ¿Puedes alterar las cosas? Sí. Yo sé que no hay ningún principio que te diga, córtale la mitad a la planta y vas a ver que se reproduce. No dice. ¿Ya? ¿Qué es lo normal? Que venga una abeja, fecunde la flor, la polinice y sale un fruto. No dice, verá, si quiere que su planta produzca, primero pégale una amenazada y después intente cortarla para ver si funciona o no. No dice eso la agricultura. ¿Ya? Entonces, eso es alterar las cosas según como tú necesitas. ¿Me captaron? Pero yo sé que a ustedes tal vez les va a sonar loco, les va a decir, ¿en serio pasó eso? Sí, pasó. La pastorita es testigo, ella vio.
Le dijo, pastor, vea, su planta está con 2. Yo sí, ay, hasta que dio, al fin. Vamos acá. Ahora mira. Entonces el loco de Jacob no tenía nada. Alteró las cosas a su favor. Porque él sabe que cuando tiene las cosas a su favor no tiene que discutir con la gente porque la gente no le va a entender. Él no le podía soltar ese código a su suegro. Ese código era de él. Él dijo, ok, suegrito, te llevaste todo, me dejaste sin nada, tengo que seguir trabajando para ti de gratis. Ni muelas. Vamos a hacer esto. Pelar ramas, necesito almendro y ni siquiera otras te nombré por ahí. ¿Ya? Pero te nombré 3. Esas 3 plantas, especialmente el del almendro, maneja un código tenaz que ya te lo suelto. Ahora, entonces Jacob las apartaba y las ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán, y Jacob fue formando su propio rebaño, separándolo del rebaño de Labán. Cada vez que los animales más gordos se unían para tener crías, Jacob ponía las varas en el lugar donde tomaban agua, de manera que pudieran ver las varas en el momento de unirse. Él era pilas, esperaba que se acercaran lo mejor del rebaño. Dijo, ay, aquí vienen las ovejas más gordas, pongamos las varitas, para que les vean bicolor y salgan para mi favor. ¿Me captaron? Estamos acá, bendito Dios. Versículo 42. Pero cuando venían los animales más flacos, ¿ya? O sea, para un pilas hay otro más pilas. Jacob no ponía las varas, ¿ok? No ponía las varas, por eso los animales más flacos eran para Labán, para el suegro. Y los más gordos eran para Jacob. De esta manera Jacob se hizo muy rico y llegó a tener mucho más ovejas, esclavos, esclavas, camellos y asnos. Entonces el tipo usaba su código con lo que era para él, no con lo que era para otro. Entonces el código que te da Dios a ti para prosperar no es para otro, es para ti. Tú no lo puedes usar para otro, no se llama egoísmo, pero te lo soltó a ti. Ahora, si Jacob recibió toda esta bendición, por medio de la bendición que él recibió podía bendecir al resto, pero no te va a dar el código. Hay una famosa frase que se dice el milagro, pero no el santo. ¿Han oído eso? Ya. Entonces, y hay otra frase que dice, ningún mago te va a revelar sus secretos. Ya. Entonces Jacob lo hizo él sin que el suegro se enterara. El suegro solo veía que su rebaño era el más flaco y el más feo. Y el del yerno, el mejor y el más gordo. O sea, Jacob se portó más pilas que el suegro, porque el suegro lo estafó 2 veces, hasta 3 veces me atrevo a decir. Pero el tipo se fue llevando a sus 2 hijas y lo mejor del rebaño. ¡Ay! Por eso se llama el que arrebata. Entonces, el que porta la unción de arrebatar, tú no le vas a poder ver la cara, porque el tipo sabía la esencia que tenía. Entonces dijo, yo voy a arrebatar algo de acá y voy a alterar las cosas a mi favor. Ahora, vámonos al libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Aquí dice, fue la palabra del Eterno a mí diciendo, cuando todavía no te había formado en el vientre, te conocí, y cuando todavía no habías salido de la matriz, te he consagrado profeta sobre las naciones, te he puesto. Una cosa es que en la Reina Valera te dice profeta para, ¿ya? Pero la versión hebrea directa te dice profeta sobre. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Una cosa es que la Reina Valera te dice profeta para. ¿Qué significa para? Que vas a servirles. Por eso la traducción de Reina Valera no me gusta mucho. La versión hebrea dice profeta sobre. Porque Dios no te pone para, te pone sobre. Te lo voy a repetir. Dios no te pone para, te pone sobre. Por eso dice que serás cabeza y no cola. Si te pone para, te está poniendo como sirviente. Si te pone sobre, te está poniendo como señor para que domines. Por eso te pone por encima. Le dice, te llamé para que seas profeta sobre las naciones, no para las naciones. ¿Ah? Esta es la versión hebrea. Ya, sobre las naciones. Significa te pone encima de, te da un cargo superior. Ya, porque para es para servir. Sí, yo te traje a esta persona para. Pero otra cosa que te diga, yo te traje a esta persona sobre ti. Ahí la cosa cambia. Una sola palabra. ¿Ya? Entonces te puse como profeta sobre las naciones. Y yo contesté, versículo 6, oh Señor el Eterno, he aquí no sé hablar con claridad. Igual que Moisés, se trababa. Porque yo soy joven. Entonces me dijo el Eterno, no digas que eres joven,
porque a todo lo que yo te enviaré irás y todo lo que te ordene hablarás. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para salvarte, dice el Eterno. Extendió el ángel del Eterno su mano y tocó mi boca, dijo Jeremías. Y me dijo el Eterno, he aquí, puse mis palabras en tu boca. ¿Ok? Mira, te he designado este día sobre las naciones y sobre reinos para desarraigar, demoler, destruir, derrumbar, construir y plantar. Eso lo puede hacer alguien que está encima. Tú no puedes arrancar un árbol que está a tu mismo nivel. Si tú te pones a la misma altura de un árbol, tú le puedes mover así, pero no le vas a poder arrancar, porque para poder arrancar tienes que estar así, no así. ¿Me captaron? Entonces por eso le dice sobre, para que puedas arrancar, destruir, plantar. Entonces tú puedes destruir todo lo que está por encima tuyo. Entonces todo lo que te quede chiquito tú lo puedes aplastar, destruir, arrancar, lo que sea. Pero si está por encima de ti no puedes. Estamos acá. ¿Ok? Entonces, fue la palabra, versículo 11 del Eterno, a mí diciendo, ¿qué estás viendo tú, Jeremías? Y dije, una vara de árbol de almendro. Estoy viendo. ¿Dónde te hablé del almendro hace rato? En Génesis, Jacob tomó una vara de almendro. Ahora, aunque Jacob tomó una vara de almendro y varas de 2 árboles más, pero aquí me llama la atención que se repite almendro. ¿Por qué? Te voy a leer la versión. Ojo acá. Ay, madre mía. Aleluya. Entonces me dijo el Eterno, has visto bien, porque yo apuraré mi palabra para hacerla. ¿Qué significa el almendro? Aceleración. El rato que Jacob puso en su brebaje, por decirlo así, el almendro, aceleró el proceso. Dijo, necesito que estas cabritas y estas ovejas hagan así, porque quiero salirme de la casa de este estafador rápido. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si tú lees al final del versículo que te leí, del capítulo 30, dice que Jacob en poco tiempo había prosperado rapidazo. El almendro en el área espiritual significa aceleración de lo que Dios quiere hacer contigo. O sea, lo que Dios te dijo, voy a hacer esto contigo. Perfecto, porque le dijo, te puse como profeta sobre las naciones. Magnífico, para que arranques, para que desarraigas, para que destruyas, para que derribes, para que plantes. Perfecto. Pero como eres niño, para que llegues a hacer todo eso necesitas avanzar tiempo en el ministerio. Entonces vamos a acelerar el proceso. ¿Qué ves? Una vara de almendro. Eso significa que lo voy a hacer así. Almendro significa aceleración de procesos. Ya sabes qué planta sembrar en tu casa. El primer árbol que florece en Israel. La vara, dilo a mí, dilo más duro. Exacto. Ya. Es el árbol que más rápido florece. O sea, se acaba el invierno y el primer árbol en florecer es el almendro. Por eso el almendro se conoce en el área profética, en el área espiritual, en el área del reino, como aceleración. Hacer que eso donde tú pusiste el almendro se dé primero. Por eso cuando las vacas de Labán, que estaban flacas, iban a comer, Jacob quitaba las varitas e incluía el almendro, porque si no, salía favorecido el suegro. Se reproducían más las del suegro, y él necesitaba que se reproduzcan más las de él. El árbol de almendro en el área espiritual significa acelerar un proceso divino, porque es imposible que las cabritas y las ovejas se reproducieran de forma natural tan rápido. Entonces el tipo ponía eso, bebían esa agua de almendro, y veían el almendro y todo lo que Dios quería hacer en el área espiritual se aceleraba. Estamos acá, se aceleraba. Eso es lo que hace una vara de almendro. El significado del almendro en el área espiritual es aceleración de procesos. Que lo que Dios te habló, por eso Dios le dijo, ¿qué viste? Ya, dice, ¿qué estás viendo tú, Jeremías? Y dije, una vara de árbol de almendro yo estoy viendo. Entonces me dijo el Eterno, has visto bien porque yo apuraré mi palabra. Amén. O sea, lo que te dije arriba que te voy a usar, voy a hacer que se dé antes. No voy a esperar a que seas mayor de edad, no voy a esperar a que seas más adulto, a que tengas más sabiduría. Esos años, esa sabiduría que tú ibas a tener, Jeremías,
En la adultez yo te la voy a manifestar ahorita que eres niño para que puedas hablar esos reinos. Eso fue lo que le dijo. Estamos acá, estamos acá. Amén. Entonces significa que cuando tú entiendes el código de la vara de almendro en el reino espiritual, Dios te está diciendo lo que te prometí, lo acelero. ¿Ya? La palabra de Dios dice que Él acorta los tiempos, porque si no, nadie se salva. Ay, ay, ay. Estamos acá. Pongámonos de pie. Después te tengo que soltar el código de la olla hirviendo de Jeremías. Si es que más adelante le dice, ¿qué ves? Una olla hirviendo. Esa es la siguiente prédica del martes si sigo vivo en este planeta. Claro, pues que eso no depende de mí. ¿Ya? Exacto, ñaño. ¿Ya? Entonces, ¿entendiste lo que es acelerar y alterar las cosas según tu favor? El tipo usó algo físico para acelerar algo físico, pero porque el tipo estaba alterado en el reino espiritual. Porque él salió con una bendición de su padre, de la casa. Salió con una bendición. El tipo portaba una palabra. ¿Ya? Entonces él sabía lo que tenía. Dijo, yo tengo la unción para arrebatar cosas. ¿Ya? Por eso cuando nació, salió agarrado del talón del pie de su hermano. ¡Tric! Porque el tipo dijo, no, ñañito, yo de aquí salgo agarrado de ti porque lo que tú vas a recibir primero lo recibo yo. Y siendo un bebé, sin conocimiento, por decirlo así. Ahora dime tú, ¿cuándo has visto un bebé que ya entienda las cosas? Ni bien nace. El loco de Jacob nació agarrado del talón de su hermano Esaú, porque desde ahí él entendía cuál era su propósito. ¿Ya? El tipo había accedido, cuando te prediqué esa vez, de la preexistencia. El tipo había accedido a la preexistencia y tenía tan claro el propósito que desde el vientre de su madre ya estaba peleando con su hermano porque él le decía, puede que tú seas el mayor, pero lo que tú vas a recibir va a ser mío, amigo. Lo siento. ¿Pero por qué? Porque tú no tienes la unción de arrebatar y tú no aprecias lo que mis padres tienen para darte a ti, así que va a ser mío. Estamos acá. Eso significa que si tú no te pones las pilas y sabes lo que portas, otro va a saber y va a tomar eso. Pero Jacob sabía que aunque él tenía esa esencia de arrebatar las cosas, necesitaba el manto para moverse legalmente. ¿Y cómo recibía el manto? Pidiéndole al dueño del manto, a Esaú, véndeme tu primogenitura, o sea, dame tu manto que te da derecho a recibir el doble de lo que yo voy a recibir. Entonces el tipo le dijo a Esaú, bueno, toma, el man en el área espiritual se puso el manto de Esaú, recibió el doble de Esaú en palabra, en unción, en bendición, porque de su casa salió sin nada. Entonces quiere decir que Jacob siempre iba a recibir el doble en todo. Lo leímos aquí. Siempre iba a recibir el doble, lo mejor y lo primero. Por eso salió hasta con 2 esposas del tipo. Sin querer queriendo, se manifiesta el manto que él tiene. ¿Ya? Por eso tú tienes que entender el manto que portas para que te puedas mover según los códigos del reino. Por eso es que los árboles en el reino de espiritual, en la palabra de Dios, marcan códigos secretos. Árboles en el jardín del Edén, árboles que te hablan la Biblia. El árbol de la higuera maneja códigos, maneja secretos. Tienes que ir entendiendo y discerniendo la palabra para que hagas cosas a tu favor. Entonces, la gente tiene que aprender a moverse según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que, amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? Vamos, decláralo, ¿en qué? ¿O es solo una parte? ¿Solo en la salud? ¿Solo económicamente? ¿Solo en lo espiritual? En todo, así como prospera, ¿qué? Exacto. Entonces, para tú tener un pegue acá, debes primero haber crecido allá. No puedes crecer acá y arriba estar en pañales. Por eso cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, tuviste un nuevo nacimiento. Y como naciste de nuevo, tuviste que aprender de nuevo todo. Pero aprender de nuevo todo en el reino de arriba, porque naciste en el cielo de nuevo. Acá en la tierra ya nacimos hace ratazo. Pero cuando aceptamos a Cristo, volvimos a nacer espiritualmente. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando tú naciste de nuevo en el espíritu, eras un bebé o éramos unos bebés espirituales que comíamos leche espiritual. Entonces, así como un bebé que recién nace físicamente va aprendiendo de todo lo físico de este mundo, cuando tú naces en el reino espiritual tienes que ir aprendiendo todo en el reino espiritual. Y cómo se mueven los códigos, decretos, proclamaciones, ya, edictos, leyes, cómo se mueve
todo para que puedas tener autoridad y puedas alterar lo que está acá abajo. ¿Por qué? Porque lo que está encima altera lo que está abajo. Por eso le dijo, te he puesto como profeta sobre, no para. ¿Ya? Entonces tú tienes que entender, si eres pastor sobre, eres evangelista sobre, eres maestro sobre, eres profeta sobre, eres apóstol sobre, eres danzor, eres diácono, ¿ya? Eres ministro de alabanza sobre, porque tú te mueves en las alturas. No estás para servir al hombre, estás para servir a Dios. Por eso estás sobre, y como Dios está sobre, tú tienes que estar sobre, porque al que sirves está sobre todo y tú tienes que ponerte donde Él está para alterar lo que está abajo. Por eso Dios le dijo a la serpiente, la descendencia de la mujer te va a pisar la cabeza, sobre. Te he dado autoridad para hollar. Hollar significa que tú estás sobre y hollar significa pisar, controlar, dominar. Eso significa hollar, serpientes y escorpiones. Porque aunque si tú coges Dios no te diseñó para que cojas a la serpiente con la mano, te diseñó para que la pises. Porque si la coges con la mano, tú ya la pones a tu altura. La serpiente está en el piso y tú te agachas a cogerla, le pusiste a tu altura. Le llevaste a tu nivel y la serpiente no está para eso, porque ahí te puede morder la cara. Si tú coges un escorpión, porque te dijo hollar serpientes y escorpiones, si tú coges el escorpión con la mano y lo pones a tu altura, te va a picar. Así le agarras, ya te va a picar, porque para poderlo tú coger, tienes que bajarte a la altura de él para subirle a tu altura. Y Dios no te diseñó para eso. Te diseñó para que pises. Dios no te diseñó para rebajarte a la creación, es para que tú la controles. Si tú lees Génesis, dice, gobernad la tierra y sojuzgadla, te puso de juez. No te puso para que tú sirvas a la tierra te sirve a ti. Los animales te sirven a ti, la creación te sirve a ti, todo te sirve a ti. Por eso el pueblo de Israel en una guerra cogió y le paró al sol, le dijo, sol, detente acá, luna, allá. Leerán historia del pueblo. Tenían autoridad para alterar todo. Jesús caminaba sobre el agua, tenía autoridad para hacerlo. Pedro lo pudo hacer. Pedro representando a la iglesia, por eso le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro apacienta a estos, apacienta a mis ovejas, pastorea, apacienta, cuida. Le estabas llamando a eso. Y Pedro, representando al pueblo de Dios también, pudo caminar sobre el agua. Pero tienes que estar en todo lo sobrenatural que tú vayas a estar, tienes que estar confiado en Dios. Si no, no funciona. No es cuestión de hacer milagros para que la gente se impresione. Porque los milagros no es para que ustedes se impresionen, es para que el incrédulo crea. Para eso son los milagros. Si hoy vino un incrédulo acá y se hizo un milagro, va a decir, wow, no, yo creo. Tal vez nosotros ya no nos impresionemos, pero el incrédulo sí. Porque la gente del reino está acostumbrada a ver las cosas del reino. Si tú ves serafines o ángeles todos los días, la primera vez que ves un ángel, wow. Pero después ya te acostumbras a andar con los ángeles. Pero alguien que no es del reino ve un ángel por primera vez, va a creer. Si no, pregúntale al siervo de Eliseo. Tenía miedo del ejército humano, pero cuando Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos, dice que vio los ángeles de fuego y en carruaje de fuego. Para que tú creas, tiene que haber alguien que interceda por eso también. ¿Ok? Oremos para despedirnos. Bendito. Si no, ya me conocen, me voy después de largo. Precioso Dios, gracias por este tiempo. Gracias por permitirme compartir las locuras del reino con tu pueblo. Alabo tu presencia, Jehová. Gracias por tolerarme, por seguirme aguantando. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que tú haces. Gracias por este tiempo. Gracias, Rey de Gloria. Gracias porque tu pueblo te honra. Gracias, Dios, porque tu pueblo no honra a un mortal, te honra a ti. Gracias, Dios, porque tu pueblo no vino a ver a un predicador, vino a escuchar tu palabra y tus enseñanzas. Gracias, Espíritu Santo, por la prédica que nos has dado hoy. Esta es tu casa de oración, este es tu altar. Tú estás acá, tú predicas, tú diriges la alabanza, tú diriges la adoración. Gracias, Dios, por las gentes que tienen los ojos abiertos al reino. Y por lo que no lo tienen, también te doy gracias porque los van a tener. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Soberano. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, Rey. Gracias por todo, porque tú sabes todo antes de que te lo pidamos.
Gracias, Dios eterno, soberano. Confiamos en ti, porque todo nos ayuda para bien. Gracias, Padre de Gloria, por la gente que pone tu confianza en ti, no en el hombre. Y porque sabe que tú escuchas cada petición de tu pueblo. Tú conoces, Dios me dice que te diga, Él conoce tu corazón. Antes de que tú se lo digas, Él ya conoce tu corazón, porque Él formó tu corazón. Él conoce los deseos de tu corazón. Él conoce los anhelos de tu corazón. Pero ¿quieres que te diga algo que Dios me pone en la mente? Él no solo va a cumplir los anhelos de tu corazón, y tal vez ni siquiera los cumpla, va a cumplir cosas mejores de lo que tú estás anhelando, porque Él hace mejores cosas. ¿Ya? Yo sé que Él cumple los deseos y anhelos de tu corazón, pero Él quiere ir más allá. Solo tienes que tener fe y creer. ¿Ya? Yo sé que mi Padre me escucha, así decía Jesucristo. Y le decía, Padre, gracias porque me oyes, yo sé que siempre me oyes. Él tenía y tiene esa confianza de que el Padre lo escucha. Y nosotros como hijos debemos tener esa confianza. No le limites a Dios a tu mente y a tus pensamientos. No humanices a Dios. Porque Dios no piensa como nosotros pensamos. Nuestra mente se frustra, nuestro corazón se frustra por A o B o C cosa. Pero Dios ya sabe todo. ¿O tú alguna vez has visto que Dios se altere por un problema? ¿Alguna vez has visto que Dios se estrese o se preocupe por algo? No, porque Él lo conoce todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú estás preocupado por algo, por alguna situación, pregúntale a Dios, Dios, lo que estoy pasando, lo que está pasando, ¿te tiene preocupado? Te apuesto que Dios te va a decir, no. Y tú vas a decir, pero Dios, ¿pero acaso no te preocupa lo que me pasa o lo que está sucediendo conmigo o con mi familia? Él te va a decir, no, sí me preocupa, pero me preocupas tú porque tú eres la que se está estresando. Yo estoy tranquilo, porque en Él no hay sombra de variación, porque tienes que entender la soberanía de Dios. Tienes que entender que Él es soberano y que Él está al control de todo. Y Él sabe todas las cosas antes de que sucedan. Antes de haberte creado, Dios ya sabía por todos los problemas que ibas a pasar. Antes de haberte creado, Dios sabía por todas las enfermedades que ibas a pasar. Ay, mi madre. Dios me hace ver algo ahorita, me hace que me haga acuerdo de algo. Hay gente, así, me hizo acuerdo de algo tremendo que me mostró ayer, creo que fue, sí, ayer. Hay gente que se frustra porque la otra gente no cambia. Ojo con lo que me hizo ver Dios. Hay gente que se frustra porque las otras personas no cambian. Y eso lo único que hace es que la gente que se frustra por la gente que no cambia, se enferme. Hay gente aquí que está enferma porque está desesperada porque las otras personas no cambian. Y eso te está causando enfermedad a ti. Ay, ay, ay. Porque mucha gente ha dicho, Señor, yo no sé por qué estoy con esto, no me lo quitas, no me curas, no me sanas. Porque esta es gente que está preocupada porque Dios le cambia al resto. Porque piensan que ellos no necesitan cambiar en nada. ¿Y sabes qué me hace ver Dios ahorita? Es una locura. Me dice, dile a la gente que se preocupa tanto porque cambie el resto, que deben preocuparse porque cambien ellos primero, porque piensan que no necesitan ser cambiados. Pero me dice, diles que sí necesitan ser cambiados, porque al preocuparse tanto por las otras personas, se están descuidando de ellos. ¡Ay! No está mal que te preocupes por el resto, pero cuando te preocupas demasiado porque el resto cambie, te estás descuidando de ti. Y eso te enferma. Uf, yo sé que hay que orar los unos por los otros, pero cuando te preocupas mucho por el resto, te descuidas de ti. Hay que orar los unos por los otros, pero hay gente que se exagera demasiado porque el resto cambie y se descuidan de ellos. Y eso es un autorrechazo. Y te descuidas de ver lo que realmente necesitas cambiar. Cuando tú aprendes a ver dentro de ti, vas a saber lo que necesitas cambiar. Por eso hay gente que le duele hombros, rodillas, cadera, todo, articulaciones, porque hay cosas adentro que no vemos. Se llaman enfermedades autoinmunes, o sea, tu propio cuerpo se ataca a ti mismo. Y la palabra de Dios dice que un hogar dividido contra sí no prospera, porque el infierno no se va a ir en contra del infierno.
Eso dijo Jesús, porque le acusaban que echaba fuera demonios por el poder de Belcebú, decían. Y Jesús dijo, yo no echo demonios por el poder de Belcebú. Si echo fuera demonios es por el poder del dedo de Dios, es por el dedo de Dios. Entonces quiere decir que si tu cuerpo se está atacando a ti mismo, inflando las articulaciones y dándote artritis o lo que sea, o enfermedades del sistema inmune, es porque te estás rechazando a ti mismo y por eso tu cuerpo dice, no se quiere ya mismo o él mismo, entonces destruyámonos. Porque se ve como tu propio enemigo, te ves como tu propio enemigo. Eso es una enfermedad autoinmune, porque el sistema inmune no debería atacarte a ti, debería atacar lo que a ti te ataca. Entonces el sistema inmune es muy sabio, dice, como esta misma persona se ataca a sí mismo, destruyámosla. ¿Entendieron? Ese es un principio importantísimo que Dios me hace ver. Es una locura, pero espero que lo hayas entendido. Tu sistema inmune son los sistemas de tu defensa. Si te da una gripe, tu sistema inmune ataca la gripe. Si te da flojera de estómago, le ataca lo que te está dando flojera de estómago. Pero si no tienes ninguna enfermedad y el cuerpo te ataca a ti mismo, ataca tus huesos, ataca tus órganos, ¿cuál es el enemigo entonces? Tú mismo. Porque tú mismo te ves mal, tú mismo te rechazas. Te preocupas tanto que el resto cambie que te estás descuidando de ti. Te preocupas tanto que el resto cambie que te estás descuidando de ti, por eso te enfermas. Y es autorrechazarte, es rechazar el templo hecho imagen y semejanza de Dios. Padre Celestial, yo sé que hay gente aquí clamando por un milagro y por muchas cosas. Escucha la petición de tu pueblo, soberano Rey. Escucha la petición de tu pueblo, soberano Rey. La mamá de Samuel dice que se acercó al altar. Esto se va a poner bueno. La mamá de Samuel dice que se acercó al altar y dice que derramó su alma en el altar porque era infértil y no podía tener un hijo. El asunto es que la mamá de Samuel clamaba por algo que le rompía el corazón y la desbarataba por dentro, porque era algo que ella no podía hacer y que no dependía de ella. Y Elí dice, mujer, estabas borracha a estas horas de la mañana. ¿Qué son estas horas? Y dijo, mi señor, yo no estoy borracha, sino que estoy tan quebrantada de alma y de espíritu que estoy derramando mi corazón en el altar haciéndole una petición a Dios. Y el sacerdote Elí le dijo, que Dios te conceda como lo estás pidiendo. Porque vio el quebranto de esa mujer en el altar. Que Dios te conceda como lo estás pidiendo. Y dice que ella regresó a su casa y así fue. Para el caso de esa mujer fue mamá. Para tu caso, lo que le estás pidiendo. Que Dios te conceda como lo estás pidiendo. Que Dios te conceda lo que le estás pidiendo. Cosa que cuando regreses a tu casa, escuches la buena noticia. Gracias, Eterno, por este tiempo. Bendito Padre, yo te doy gracias, soberano Rey, por permitirme hablar en tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Gloria, por cada alma aquí. Gracias, Padre Celestial. Escrito está en su palabra que si deseas diezmar y ofrendar y cumplir con esa obra, pues puedes hacerlo. No se hace por obligación ni por mandato de hombre. Está escrito en su palabra que traigas tus diezmos y ofrendas al alfolí. Así que si deseas diezmar y ofrendar, pues ahí está el alfolí y está la caja de ofrendas y de diezmos, si es que te corresponde hacerlo. Si no, igual Dios te va a seguir amando, igual Dios te va a seguir queriendo, igual Dios te va a seguir cuidando, ¿ok? Te damos gracias, Dios, por todo diezmo y ofrenda. Tu palabra dice que si llevas el diezmo y ofrenda al alfolí, alimento no faltará en la casa y que Él reprenderá al devorador por ti. Amén. Todo lo que el enemigo quiera tomar, que Dios te haya dado, el enemigo no lo va a poder tomar, porque la Escritura dice que Dios lo reprende por ti. Así que se cumple ese versículo en tu vida, porque es algo que se desata solo cumpliendo esa parte. Vamos a orar para despedirnos, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia y de mí también, que Jehová te conceda la paz en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén. Estamos despedidos, amados.